Hoy quiero hablar un poco sobre los libros deuterocanónicos. Sabemos que esos libros son rechazados por los hermanos separados, por los protestantes, por las sectas. Ellos dicen que esos libros no son inspirados. Y peor aún, ellos dicen que esos libros nunca fueron utilizados por los primeros cristianos. Y más peor aún cuando dicen que esos libros los incluyó, los añadió la Iglesia Católica. Pero eso es falso. La Iglesia Católica no añadió esos libros. Esos libros existían antes de Cristo. 300 años antes de Cristo, esos libros ya existían. Con sinceridad digo, creo que Cristo nunca los utilizó porque Él hablaba arameo y hebreo. Pero sabemos, el 100%, estamos seguros de que esos libros fueron utilizados por los primeros cristianos. Estoy seguro que el apóstol Pablo los utilizó. Y Pablo dice en la Biblia, segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Estoy convencido, estoy seguro de que Pablo utilizó esos libros. No solo yo, o sea que cuando digo estoy seguro, no es que yo esté seguro, yo sé por qué lo digo. Porque en los escritos de los primeros cristianos se ve que utilizaron esos libros. Además, en el tiempo de Jesús, los judíos no habían definido su canon, o sea, su canon último, porque creo que tiempo antes de Jesús había también divisiones. Algunos judíos decían que solo aceptaban los 5 primeros libros de Moisés y también algunos profetas, y otros decían que hay que incluir los libros históricos, los proverbios, cantares, todo eso. Siempre ha habido discusiones sobre el canon de la Biblia judía. Pero quiero enfatizar esto primero. La Iglesia Católica no escribió esos libros, no añadió esos libros a la Biblia. Quiero que se quede bien claro. La Iglesia no puso esos libros en la Biblia. Esos libros ya estaban en la Biblia antes de Cristo. O sea que cuando un protestante dice, es que la Iglesia añadió 7 libros a la Biblia, no es cierto. No es cierto. La Iglesia no añadió libros a la Biblia. Esos libros ya existían antes de Cristo. El problema es que habían 2 versiones de la Biblia. Una versión es la hebrea y la otra versión es el griego. Y esta Biblia griega se hizo traduciendo los libros de la Biblia hebrea. O sea que podemos decir que la Biblia hebrea perdió esos 7 libros y todavía se conservaba en la Biblia griega. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que los judíos quitaron esos 7 libros de la Biblia? Porque en el tiempo de Jesús, repito, nadie había dicho que esos libros no eran inspirados. Nadie había dicho que se quitaran esos libros de la Biblia. Nadie. Pablo llegó a decir, dijo, sabiendo Pablo, y yo sé que leyó la Biblia griega, porque Pablo es un erudito. Yo sé que él habla muchos idiomas, muchos, pongamos unos 7 por lo menos. Pablo leía esos libros, y Pablo llegó a decir, toda escritura. O sea, parafraseando a Pablo, la Biblia griega y la Biblia hebrea es inspirada por Dios.
Y los primeros cristianos utilizaron esos libros. ¿Y por qué los judíos quitaron esos libros? Porque los primeros que quitaron esos libros fueron los judíos, no son los protestantes. Los protestantes los quitaron después, 15 siglos después, pero los que primero quitaron esos libros son los judíos. A finales del siglo I, los judíos se reunieron, hicieron reuniones y decidieron quitar esos libros. Dijeron que la Biblia que nosotros vamos a usar solo la hebrea. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los judíos quitaron esos libros? Por odio a los cristianos, por celo a los cristianos, porque odiaban a los cristianos. Y en ese concilio, dice un autor, los judíos insultaron a Jesús, calumniaron a Jesús, dijeron lo peor de Jesús, dijeron que Jesús era un bastardo y su madre era una prostituta. Los judíos, por odio a la iglesia de Cristo, quitaron esos libros. Y los protestantes, cuando aparecieron los protestantes en el siglo XV, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a respetar el concilio de los judíos. Es lo mismo como hicieron los judíos, insultaron a Jesús. Eso es lo que están haciendo los protestantes. Y cuando dicen ellos que la iglesia agregó libros, eso es mentira. Los únicos libros, creo que esta es la segunda parte de lo que estoy diciendo, los únicos libros que la iglesia agregó, repito, la iglesia sí agregó libros a la Biblia. La iglesia agregó libros a la Biblia. ¿Cuáles son? Pues son los 27 libros que ahora forman el Nuevo Testamento. Porque los evangelios que fueron escritos realmente no sabemos quién los escribió. Por ejemplo, el evangelio que llamamos hoy Evangelio según San Mateo no menciona el nombre del autor. El evangelio de Marcos, Lucas, sí estamos más seguros de que él fue quien escribió su libro. Otros libros no sabemos quién escribió. Entonces, en el siglo I no había Nuevo Testamento. Ya habían las escrituras, pero estaban separadas, estaban en poder de iglesias que estaban lejos. Por ejemplo, la iglesia de Galacia tenía la carta a los Gálatas, la iglesia de Éfeso tenía la carta a los Efesios, la iglesia de Roma tenía la carta a los romanos. O sea que en el siglo I no había Nuevo Testamento. En el siglo II no había Nuevo Testamento. Empezaron unos cristianos a reunir algunos libros, a hacer su canon, pero estaban en desacuerdo. Hasta en el año 382, el Papa Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica, confió a San Jerónimo la recolección y la traducción de los textos del Nuevo Testamento. Hasta en ese entonces, una autoridad dijo que estos libros, 27, llegarían a formar parte de la Biblia. Pero también hubieron pleitos, hubieron como problemas entre los obispos de Oriente y Occidente. Entonces se hizo un nuevo concilio en el año 393, se llamó el Concilio de Hipona, si no me equivoco. Ahí ratificaron otra vez los santos padres, obispos de la Iglesia Católica, ratificaron de nuevo. También hubo discusiones, hasta pleitos, hasta debates, pero llegaron a ratificar de nuevo que esos 27 libros formarían parte de la Biblia. También hubieron problemas porque otros obispos dijeron que no, que el Apocalipsis, que la carta de Santiago, que la carta de Judas, todo eso, y la carta de los Hebreos no debería formar parte de la Biblia. Entonces se hizo otro concilio, el Concilio de Cartago,
en el año 397, la Iglesia Católica junto con el Papa y los obispos volvieron a reafirmar que esos libros son divinamente inspirados. Y así, en el año 432, si no me equivoco, volvieron a ratificar. Cuando se dividió Martín Lutero y quitaron esos 7 libros de la Biblia, la Iglesia volvió a hacer un concilio, a ratificar otra vez, sin cambiar lo que dijeron en el primer concilio de 382, en el concilio romano. La Iglesia volvió a ratificar que la Biblia, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y por qué los protestantes sí aceptan el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Y no aceptan esos 7 libros. Aceptan el Nuevo Testamento, Biblia, libros católicos, y rechazan esos libros. Y concluyo con esto. Los protestantes, cuando dicen la Iglesia inventó, agregó 7 libros de la Biblia, eso es falso, porque esos libros ya estaban en la Biblia antes de Cristo. Pero nunca protestan sobre que la Iglesia añadió 27 libros a la Biblia. Los judíos son más sinceros que ellos. Los judíos no aceptan esos libros, pero los protestantes sí los aceptan. Dios les bendiga.